Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a ir dando arranque, Elena, Natalia, a esta nueva mateada vestida hoy de micrófono joven, porque tenemos un entrevistado para, para charlar sobre este próximo 25 de mayo y qué significa, pero no lo vamos a estar haciendo solo, sino que vamos a estar compartiendo esta mateada micrófono joven con muchos de los jóvenes que nos vienen acompañando ya hace un tiempito, así que ya entiendo que ya están en contacto con nosotros, así que me voy a arriesgar porque no tengo acá el monitor, a ver si está ya Nehuen entre nosotros. Buenos días, Nehuen. Hola, profesor. Buenos días. ¿Qué, Hola, Nehuen, ¿cómo estás? Hola, Elena. qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me confundí de horario, así que les pido mil disculpas por esto. No, por favor, está perfecto. No, nosotros estamos un poquito atrasados. Bueno, no, nada, si yo acá no tengo el monitor, así que si te parece ir saludando a resto de los compañeros que están, compañeros y compañeras que ya están conectados y que si los estás viendo por tu monitor y en 2, 3 minutitos va a estar entrando nuestro invitado del día de hoy, el profesor Sebastián Argañarás, con quien vamos a estar hablando todos y todas. Así que si nos podés ir contando quiénes están y que nos saluden, aunque sea con un hola. Este, Perfecto, ¿cómo no? Bueno, empecemos por Agustín. Hola, Agustín. ¿De qué escuela sos? Hola, buen día. De la escuela 81. Nada, buenos días a todos. Gracias por invitarme de nuevo. Buenos días, Agus. Muy bien. Ahí estaba Agustín. Ángeles Ariana Gallegos. Hola, buenos días. Soy Ángeles y yo estoy cursando la escuela número 65 de Agustín Ferrari. Muy bien. Ahí está Dante también. Hola, Dante. ¿Cómo andan, compañeros? Tanto tiempo. Espero que anden bien. Yo ando, nada, por suerte todo tranquilo y bueno, contento de poder volver un poco a este espacio. Buenísimo. Nosotros también Muy bien. contentos de que se vayan sumando otra vez. Está Nicole también por ahí. Hola, Nicole. Hola, buen día. Buen Soy día. de la escuela 64 de Mariano Costa. Bueno, Ah, muy bien. buenos días, Nicole. Y por último, Yanela. Hola, Yanela. ¿Los escuchás? Sí, hola, buen día. Soy también de la escuela número 65 Agustín Ferrari. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Esos son todos por ahora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Un gustazo que estén nuevamente todos. La verdad es un esfuerzo de producción, como se dice en los medios de comunicación, que estemos todos. Pero la verdad es un placer que puedan conectarse para hacer una práctica de radio también. Pero sobre todo bueno, para que ustedes puedan participar de otros espacios, que la idea es esto, ¿no? Abrir en los medios de comunicación, en las radios comunitarias, en programas espacio para que les jóvenes puedan también participar. Así que un placer. Vamos a estar recibiendo, les contaba en estos días cuando los estaba invitando, en segundos nada más, se va a sumar con nosotros el profesor Sebastián Argañarás. Él es profesor de historia en distintas instituciones, como por ejemplo en ETER, Escuela de Comunicación, y en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza de la Radiodifusión. Así que es profesor de historia de locutores y locutoras que han ido saliendo distintas camadas todos estos últimos años. Así que vamos a estar hablando con él sobre el 25 de mayo, fecha que se viene, un nuevo aniversario este próximo miércoles, y que no sé si para alguno o alguna ya le significa algo. No sé si estaba Dante por ahí, que si querés contarnos qué te significa para vos esta fecha en particular. Creo que es una pregunta interesante. Es un poco capaz empezar a reivindicar un poco también la fecha y sabiendo un poco en el contexto en el que estamos en el país y todo lo que venimos atravesando, creo que eh, nada, hay que volver a volver a esas a fechas patrias y demás, pero importante, creo que importante y bueno, nada, que se comerá empanadas y lo, pero como te digo. Totalmente, totalmente. Nosotros lo que veníamos hablando en alguna fecha con el Elena, fechas
anteriores era de que por lo general estas fechas en particular quedan como un feriado más y es el día en que no se va a la escuela, no se trabaja, depende del trabajo también, ¿no? Porque sabemos que hay muchos trabajos que también se cumplen en estas fechas, pero nos importaba que, por ejemplo, decíamos que se abriera un poco más el abanico, de que no quedara nada más en un eslogan, en una frase, porque estas fechas esconden detrás un montón de circunstancias, de procesos. Hablábamos, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes habrán escuchado alguna vez sobre las máximas que le dejó. Las máximas es como los consejos que le ha dejado San Martín a su hija en algún momento, o los planteos de Manuel Belgrano sobre incluir en los gobiernos a los pueblos originarios, que hubiera en algún momento un rey inca, pero nosotros lo planteábamos de pensar en contexto porque también decíamos, bueno, allá hace más de 200 años se hablaba de la independencia de los poderes extranjeros y bueno, y como todos ustedes saben, a veces dependemos de circunstancias en la actualidad que tienen que ver con otros países, no sé, por ejemplo, por hablar del dólar o del Fondo Monetario, cosas que en la actualidad parece que también nos afectan a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Así que, bueno, nada, está bueno siempre hacer el ida y vuelta con la historia, el diálogo con la historia. Y si no me equivoco, Nehuen, confirmame, me parece que ya el profe está entre nosotros, está conectado, así que lo vamos a saludar al profe Sebastián Argañarás. Buenos días, Sebas, ¿cómo andás? Buen día, Diego. Buen día, Nehuen. ¿Cómo están? Mucho Buen día, gusto, un placer profesor. conversar con ustedes. Hola, buen día, Sebastián. Acá, Elena, desde Pensar en Nada, también te saludo. Gracias por estar esta Elena, mañana con buen día, nosotros. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer. Bueno, es un placer para nosotros. Ahí, Sebas, estábamos haciendo la introducción con Elena, con Nehuen, que está ahí desde el MIT, y te contamos un poco, ¿no? Que somos además de Pensar en Nada, somos en este espacio, La Mateada, el micrófono joven, venimos teniendo la sana costumbre de invitar a jóvenes de acá de nuestro Merlo, distintas escuelas, y entre ellos, bueno, también a Dante, por ejemplo, que viene de los centros de estudiantes de Merlo, o a Nehuen, que también fue estudiante de una escuela de Merlo, pero que ya va por su segundo año en la carrera de locución en La Matanza. Y nosotros le contábamos, y hace también la suerte de nuestro co-conductor en estos espacios, y a nosotros nos pone muy contento. Y nosotros contábamos a los jóvenes sobre vos, que bueno, sos profesor de historia en ETHER y en ISER, ¿no? Escuela de Locutores y Locutoras. Así que nada, estamos más que contentos de que puedas estar con nosotros hoy charlando un rato. Sí, un placer para mí también conversar con ustedes. También saludo a Dante, futuro locutor. Así que, bueno, acá estamos para lo que necesiten. Sí, yo soy docente de ISER y de ETHER, dos instituciones donde se estudian, bueno, distintas carreras vinculadas con la radiodifusión y con los medios audiovisuales, como puede ser guión, como puede ser operación, producción, periodismo, en el caso de ETHER, periodismo deportivo, y bueno, en ambas instituciones también locución. Claro. Nehuen, nuestro compañero futuro locutor, pero sí, buenísimo que cuentes también todo lo que hay, porque también es la idea, ¿no? De estos chicos que están cursando cuarto, quinto y sexto año, puedan ir viendo también las opciones que los esperan a la salida de la escuela secundaria. Así que bueno, nos metemos de lleno en el tema. La idea era charlar, Sebas, un poquito de historia y sobre todo qué significó hace más de 200 años el 25 de mayo y bueno, si podemos ir haciendo el ida de vuelta, pensarlo también qué significa para todos y todas en la actualidad. No sé, vos como profe tendrás, me imagino, tu idea y explicación de qué significó hace más de 200 años el primer 25 de mayo. Sí, completamente. Bueno, lo primero que quiero manifestar está muy relacionado con lo que tiene que ver el 25 de mayo para nuestra historia, ¿sí? Para nuestra historia, obviamente que depende cuál sea la corriente historiográfica que se intente contar cuáles fueron los hechos, porque hay que recordar eso, que la historia siempre depende de quién la cuente, y tal vez, bueno, la historia relacionada con cómo la aprendimos nosotros, cuando yo estaba en el secundario hace más de 30 años, 35 años,
y me la contaban la historia de la Revolución de Mayo y la Semana de Mayo y la escarapela y esa idea independentista anti-española o ese proceso antihispánico que se desarrolló con mucha fuerza a partir de la Semana de Mayo. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que la Revolución de Mayo fue construida. Y esto ya es un poco provocador para comenzar a hablar, porque claramente lo que nos han comentado es que la Revolución de Mayo fue un proceso profundamente antihispánico, una revuelta popular, y eso es lo que yo creo que ha sido verdaderamente reescrito eso, es decir, la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, necesitaba indudablemente un inicio fuerte para generar un aspecto antihispánico. Lo cierto es que cuando vamos a las fuentes de la historia, las fuentes lo que nos va a decir es que no hubo tal movimiento, y eso es un poco disruptivo y eso es un poco también provocador, pero está bueno para generar una conversación y un debate con ustedes en el cual, sin lugar a dudas, nos preguntemos si Mayo significó verdaderamente una revolución. Yo cuando era muy chico, mucho más chico que Nehuen y que Dante, me preguntaba por qué habíamos tenido dos fechas patrias. Una era la Revolución de Mayo de 1810, con la primera junta, el primer gobierno patrio, y luego la fecha de independencia, que es el 9 de julio de 1816. Bueno, ¿qué había transcurrido en esos 6 años? Porque por lo general, siempre que opera una revolución independentista, bueno, por lo general prácticamente son secuencias prácticamente consecutivas cuando uno habla de una guerra de independencia o de una revolución independentista y la declaración de esa independencia. Uno podría pensar en revoluciones que verdaderamente han significado circunstancias en las cuales la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, de la cual Mayo obviamente se nutre, sobre todo de la Ilustración Francesa y del proceso de emancipación norteamericano de las 13 colonias del norte de Gran Bretaña. Bueno, son evidentemente procesos que tienen muchísima vinculación y relación entre sí. Lo cierto es que ahí vemos que Mayo era como un poco aguachenta la situación. ¿Por qué? Porque yo creo que no existía verdaderamente, ni en la Semana de Mayo, ni el 25 de mayo, un sentimiento tan antihispánico, tan antiespañol, sino cómo podemos explicar que justamente la Revolución de Mayo es una junta que se desarrolla tal cual se estaban desarrollando las juntas en España. ¿Para qué? Para resistir a la invasión francesa. Entonces, en realidad, lo que ocurre con la colonia, con nosotros que éramos colonia española, es en algún punto intentar resistir y es una consecuencia de la invasión francesa que tiene lugar a España en 1808 y la posterior derrota total de España con la caída de Sevilla y de Cádiz a partir de mayo de 1810, y a partir de allí comienza verdaderamente una circunstancia en la cual lo que la colonia, lo que Buenos Aires intenta, y en otros lugares de América también se llevan, es en algún punto resistir que la metrópoli está dominada por los franceses y que nuestra metrópoli deje de ser española para pasar a ser francesa. Y eso es lo que verdaderamente es el movimiento disruptivo que genera el proceso de mayo de 1810. Muy interesante porque nosotros cuando hablamos de historia de la Argentina, y pasa muchas veces en las aulas, ¿no? Cuando tratamos de pensar, bueno, ¿desde cuándo existen los argentinos? Bueno, está claro que uno a veces pierde de vista el origen, y acá es la cuna de cuando comienza a desarrollarse el proceso para comenzar a hablar de la Argentina, de los argentinos, y está claro que a veces se pierden estos detalles y está bueno repasarlos y hacer esta revisión histórica. Y cuando Sebastián dice Francia, estamos hablando de Napoleón, que Napoleón seguramente por películas, por historia, lo tenemos mucho más fresco, pero claramente la invasión francesa era la que estaba liderando Napoleón, ¿no? ¿No se va? Sí, Diego, por supuesto. Es decir, Napoleón en algún punto es la herencia de la Revolución Francesa, que tiene lugar entre 1789 y 1799, y luego tenemos el poderío de Napoleón que toma Francia y que va intentando dominar prácticamente el resto de Europa continental. Pero tenemos que entender que todos estos procesos revolucionarios tienen que ver con un periodo determinado. ¿Y qué es el periodo determinado? Es el periodo en el cual las potencias centrales europeas, lo que están necesitando, particularmente Francia y Gran Bretaña, es mayor cantidad de territorio. ¿Por qué? Porque prácticamente Gran Bretaña había desarrollado su revolución industrial en 1760, 1780. Eso va a generar indudablemente la necesidad y la búsqueda de nuevos territorios.
Entonces, ahí si nosotros tratamos de ver la historia como un collage, en el cual tenemos que anexar todos los hechos que van ocurriendo. Revolución industrial, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, y ahí aparece Mayo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las potencias centrales europeas, al haber desarrollado la Revolución Industrial, primero en Gran Bretaña, luego se difunde hacia Francia, el resto de los países de Europa continental y Estados Unidos, para luego llegar a América Latina, es una revolución que cambia prácticamente la sociedad, deja atrás todo un formato económico, un sistema social, arcaico, anacrónico, basado esencialmente en la economía primaria, para dar paso a uno de los grandes cambios revolucionarios que tienen que ver con el surgimiento de la maquinaria, el traslado del hombre del campo a la ciudad, las familias. Entonces, ver cómo eso va a generar que los británicos necesiten de nuevas tierras. Por eso vamos a ver que pocos años antes de 1810, ¿qué va a tener lugar aquí? Las famosas invasiones inglesas, porque obviamente ellos necesitaban nuevos territorios para poder, primero, poder ubicar sus mercancías, y luego necesitaban materias primas, que era comida, que nosotros teníamos. Entonces ahí vamos a ver cómo puede llegar a comprenderse mejor todos estos hechos que están absolutamente concatenados. Sebastián, te escuchaba y a veces parece como un loop la historia, ¿no? Porque pareciera que esto nunca termina, ¿no? La necesidad de quienes son más poderosos, tanto en lo económico como por ahí en lo militar, de la conquista, ¿no? Estos países con vocación de conquista y volver a llevársela, digo, hay como una repetición, no sé cuánto, como si no se terminara nunca, ¿no? La lucha, cuando muchas veces se dice vamos por la verdadera independencia, como que estos movimientos van marcando, sí, bueno, la cuestión territorial, es cierta independencia formal, pero la sensación que queda es que no se termina, ¿no? Porque, bueno, se reedita con otras caras o con otras modalidades, ¿no? En la actualidad. Sí, Elena, completamente de acuerdo. Yo debo confesarte, bueno, Diego me conoces, yo soy bastante enemigo de las metáforas históricas con respecto a la actualidad, es decir, esto es igual a lo que ocurrió en 1810. No, la sociedad era completamente distinta, era otra cosa, pero sí lo que existen son puntos de contacto que evidentemente uno podría vincular porque la historia también es circular y muchas veces uno podría tratar de trazar paralelismos y considerar que hay ciertos representantes o actores políticos o actores sociales que en algún punto tienen cierta repetición y ciertos puntos de contacto. Así que en ese sentido sí, comparto plenamente. Totalmente. Nehuen, no sé si querés hacer alguna pregunta y si no después vamos abriendo a ver si el resto de los compañeras quieren hacerle alguna pregunta al profe. Sí, yo tengo una pregunta, profesor Sebastián. ¿A España qué tanto le molestaba que se haga una revolución en Argentina? Es una muy buena pregunta, Nehuen, esa, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que España está siendo invadida desde el 8. Desde el 8, y obviamente no llegan inmediatamente las noticias de la invasión francesa a España porque no teníamos ni WhatsApp, ni nada, ni tarjeta SUBE. Así que claramente, una vez que tardíamente llegan a los meses las noticias de la invasión francesa a España, claramente ahí se va en algún punto a generar un cierto movimiento, pero no un cierto movimiento anti-español. Eso es lo que yo creo que tiene que quedar claro, porque se ha escrito mucha literatura ficcional sobre Mayo de 1810. Evidentemente Mayo, los historiadores necesitaron concretar y escribir una revolución antihispánica. Esto no ocurrió verdaderamente, no ocurrió la cinta celeste y blanca de French y Beruti, eran blancas y rojas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se intentaba jurar era fidelidad a un rey depuesto que es Fernando VII. Entonces, en ese sentido, no es que el movimiento independentista de mayo de 1810 despierta cierto rencor contra los españoles, porque ese movimiento no es tal. El movimiento que se despierta a partir de 1810 es producto de lo que ocurre a 13.000 kilómetros de aquí, que es en España. Es decir, el objetivo es, esencialmente, nosotros tenemos una metrópoli. Esa metrópoli fue invadida por los franceses. ¿Qué hacen las colonias? Las colonias del Río de la Plata y las colonias de los otros virreinatos que están ubicados más en el norte. Desarrollan, al igual que en España, juntas.
que juran fidelidad al rey Fernando VII depuesto. Eso es mayo de 1810. Entonces, la reacción de España es una reacción absolutamente concomitante y está absolutamente vinculado con lo que pasa acá, porque claramente las colonias no es que aprovechan para decir, bueno, ahora vamos a desarrollar un movimiento independentista y antihispánico. Primero porque se jura por Fernando VII, la primera junta. Luego porque la primera junta, el primer gobierno tiene dos españoles, Larrea y Mateu. Entonces no hay un movimiento tal en el cual uno puede decir es un movimiento anti-español, independentista, como sí ocurrió en Francia con su Revolución Francesa en 1789 y como sí ocurrió en la Revolución Norteamericana, una revolución que tiene todos los condimentos para ser revolución, porque ese es el punto. Para eso es lo que estudiamos los historiadores. Para que una revolución sea considerada tal, ¿qué elementos tiene que contener? ¿Qué categorías de análisis tenemos que hablar? Bueno, vamos a ver que en realidad, si tenemos una metrópoli que está invadida por una potencia extranjera que Francia, no puede defenderse, porque en realidad, imagínense ustedes, esto es algo parecido a lo que ocurrió, parecido, pero es un ejemplo que va a servir. Piensen, por ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial, 1940-1941, el Pacífico, Japón, aprovecha que Alemania está invadiendo toda Europa central, ¿y qué hace Japón? Se aprovecha para invadir todas las colonias del sudeste asiático, que eran colonias británicas, holandesas, norteamericanas, así ingresa a Estados Unidos en la Segunda Guerra, y uno dice, bueno, ¿cuál es la representación que tienen estos países que eran metrópoli de las colonias que Japón está invadiendo? Bueno, en la reacción no podían hacer nada, estaban luchando contra los nazis, tanto Gran Bretaña como la caída de París en 1940, entonces ahí yo digo, podemos trazar ciertos paralelismos, entonces no podía hacer nada España en ese sentido. Bien, quizá ahí está bueno entonces plantearlo como que ahí sí se pone la semillita, el germen para lo que sería después, 6 años más tarde, el 9 de julio de 1816. Y bueno, será tema para otra charla. Claro, sí, sí. Nehuen, si le das la palabra a algún otro compañero. Sí, cómo no. Bueno, Dante, empecemos con vos. Sí, tenía muchas ganas de mencionar algunas cositas que me parecen interesantes que se abarcan al tema similar, que un poco para decir esto de cómo las potencias mundiales en esas épocas no se dan cuenta. En 1791, si no estoy mal, es la revolución de Haití, que es una revolución que termina siendo totalmente tapada por Francia, porque es en mitad de la Revolución Francesa. Y es muy interesante porque a través de las categorías eurocentristas no se ve esa revolución, no se muestra y tampoco es muy famosa. Es una revolución que está hecha por los hechos y no está hecha intelectualmente llevada. Ahí va. Y es muy interesante porque de pronto pasa y no entienden nada los muchachos porque dicen, de pronto el negro, que es un ser impensante para ellos, que no puede tener esa capacidad para hacer lo que hizo, termina armando una revolución de pronto, porque no es una revolución que se arma antes, sino que es una revolución que estalla así de la nada y lo sacan a las patadas del país. Bueno, y cómo estos factores se repiten. La tierra por la materia prima y por la mano de obra barata, con la necesidad de poder conseguir gente para que sigan trabajando y poder ellos seguir haciendo esta acumulación del capital, que es la que va a ir creciendo en los próximos años. Después en la situación colonial de África, donde también vamos a encontrar todas las invasiones que van a seguir con eso, porque acá no pudieron, fueron allá y se llevaron todo. Y bueno, y así están las cosas, pero obviamente no es lo mismo lo que pasó antes que lo que pasa hoy, pero es interesante cómo, mencionando lo que decía Elena, cómo estos factores se repiten. La tierra por la materia prima y por la mano de obra barata. Muy interesante. Completamente, Dante, completamente. Y acabas de mencionar un proceso revolucionario que tiene todo, que es Haití, porque Haití es una revolución absolutamente clara con todos los elementos. Hay un elemento que le falta a mayo de 1810 y que tiene Haití, y que tiene Francia, y que tiene Norteamérica independizándose de Gran Bretaña, que tiene que ver con la violencia. Acá en mayo de 1810 no hay violencia. Disculpen que me ponga medio Crónica TV, pero no hay muertos. No hay muertos, no hay sangre. Y una revolución tiene que tener sangre.
tiene que tener muertos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la discusión del poder, y en ese poder hay un poder que lo detenta, que es el antiguo régimen, pónganle el nombre que quieran, Luis XVI, Fernando VII, Virrey Cisneros, pónganle el nombre que quieran, y los revolucionarios que intentan la toma de ese poder. Eso nunca puede ser pacífico, nunca puede haber consenso, nunca puede haber debate, nunca puede haber discusión, nunca puede haber concesión. Ahí hay un enfrentamiento, en términos gramscianos, alguien que quiere tomar el poder y alguien que no quiere irse. Entonces es inevitable la revolución y es inevitable la violencia. Siempre cuando yo doy estos temas, me dicen, bueno, Seba, yo creo que, por ejemplo, una revolución puede haber significado el 2001 en la Argentina. Bueno, yo digo, no estoy de acuerdo. ¿Hubo violencia? Por supuesto. ¿Hubo una revuelta popular? Por supuesto. Pero la respuesta a la crisis del 2001, ¿cuál fue? Fue la crisis de representación que encontró su cauce por el mismo recorrido del sistema electoral. Se convocó a elecciones. ¿Cuál era el problema? Que se fueran de la Rúa y Cavallo. Se fueron de la Rúa y Cavallo y el sistema propio, el sistema mismo, encontró su propio cauce de resolución por la vía electoral. No hay revolución. Nada cambió. Es decir, nada cambió en el sentido de, ¿qué pasa en una revolución? En una revolución lo que se quiere es cambiar radicalmente, socialmente y económicamente ese país, esa ciudad o esa provincia. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que una revolución no es nos conformamos con algo, no es cualquier revuelta popular, no es cualquier manifestación, no es cualquier marchita. Se fueron lo que queríamos, conseguimos lo que queríamos, listo, nos vamos a casa muy contentos. No, es conseguimos lo que queríamos, pero nos quedamos por más, porque nuestro objetivo es la toma del poder, y es la toma del poder radicalizado que indudablemente genere ese cambio radical en la sociedad. No sé si soy claro. Sí, clarísimo, pero sí es verdad, por ejemplo, Sebas, que a partir de mayo deja ver, por ejemplo, Virrey, ¿no? Ese subgerente del gobierno español, digamos. Ahí comienzan a ver todas estas nuevas formas de gobierno que son las juntas, los triunviratos. Ahí es como, por eso decíamos, ¿no? Como que ahí comienza a haber un pequeño cambio, un pequeño giro, ¿no? Donde quizá comienza a elaborarse esto que después sí se va a convertir en las batallas por la independencia, donde ahí sí va a haber guerra y sangre, como estabas explicando, ¿no? Hay un libro extraordinario que cambió completamente la mirada de la Revolución de Mayo y todo lo que surge a partir del Río de la Plata en el siglo XIX, que es un libro que se llama Revolución y Guerra. Es un libro de un historiador argentino, para mí de los mejores, fallecido hace pocos años, que se llamó Tulio Alperín Dongui. Tiene medio nombre de cuando uno va a la farmacia porque le duele el estómago y dice, ¿me das un Alperín Dongui por 500? Bueno, ese extraordinario libro que dice, Revolución y Guerra es el título. ¿Cuál es la hipótesis de Alperín? Es, lo que plantea la revolución no es que la revolución cierra el periodo español y da cambio y genera algo completamente distinto. Lo que hace la revolución, porque cualquier proceso revolucionario lo hace, es abrir. ¿Y qué es lo que abre? Abre todas las vicisitudes que van a tener lugar a partir de mayo de 1810 en adelante, y cómo los criollos no vamos a poder ponernos de acuerdo acerca de qué vamos a hacer en estas tierras. ¿Vamos a hacer colonia española? ¿Vamos a hacer una monarquía incaica? ¿Vamos a hacer una república? ¿Nos vamos a declarar independientes o no? ¿Cuándo va a ser esa declaración? ¿Qué pasa con la escarapela, la bandera, el himno nacional? ¿Se puede mostrar? ¿No se puede mostrar? Y todo esto va a desplegar una serie de falta de acuerdos. Entonces, esa falta de acuerdo entre los propios criollos, que pongámosle, sigamos con el relato de nuestra infancia, nos independizamos de España. Bueno, ¿qué es lo que desata eso? Al no haber consenso, la guerra. La guerra entre nosotros mismos. La guerra entre lo que va a significar estas tierras de 1810 en adelante es, por un lado, un sector revolucionario, y que lo tuvo mayo de 1810, un sector revolucionario, representado en Juan José Castelli, en Manuel Belgrano, en Mariano Moreno y en José de San Martín a partir del 12 cuando viene de España. Ese es el sector revolucionario, pero no es el sector que triunfa. El sector que triunfa es un sector más bien moderado, que es el sector saavedrista, es el sector rivadaviano. ¿Por qué digo el sector moderado? Porque a Belgrano, cuando Belgrano enarbola la bandera celeste y blanca el 27 de febrero de 1812 en Rosario, Rivadavia le manda una carta.
o le manda un WhatsApp, no sabemos bien qué fue. Y le dice, esconda eso, lo reprende. ¿Por qué? Porque no está declarada la independencia. Y acá sí vemos un aspecto revolucionario, que es el de Belgrano, independentista, que estaba intentando contagiar a la gente que estaba combatiendo con él, que eran prácticamente esclavos y pobres los que fueron al ejército del norte y al ejército para combatir por intentar trasladar y difundir los ideales de Mayo. Pero el sector porteño es un sector moderado, conservador, no está de acuerdo con eso. No sé si es claro. Por eso aparecen dos vertientes en Mayo de 1810. Y quédense con esto que es interesante. Mayo no es que cierra el periodo español. Mayo abre. ¿Y qué es lo que abre? Abre la disputa, abre la incertidumbre. Y frente a ese ideario vamos a tener dos tipos de guerras. Las guerras independentistas y las guerras civiles nuestras, para saber qué vamos a hacer acá, si una monarquía, si una república, si una monarquía incaica, y las propias revueltas particulares de la propia clase burguesa porteña contra las provincias, peleando las autonomías provinciales contra el intento de Buenos Aires por avasallar esas autonomías provinciales. Alberdi tiene una frase extraordinaria en el tomo 5 de sus escritos póstumos que va a decir: Mayo de 1810 para el resto de las provincias significó solamente una sustitución de coloniaje. Las provincias dejaron de depender de España para pasar a depender de Buenos Aires. Bien, es decir, no hay ninguna revolución para aquello que no haya significado Buenos Aires. Bien, buenísimo, buenísimo. Está bueno, uno se va imaginando así tipo los capítulos de las películas, las próximas temporadas, lo que viene con esos relatos es maravilloso, la explicación de y cómo lo va contando Sebas. Nebuena, ahí si le abrimos la palabra a algún otro compañero o compañera que no habló ninguna de las compañeras todavía. Sí, cómo no. Vamos con Ángeles. Ángeles, ¿qué te gustaría preguntar? Buenos días. Yo quería preguntar cómo fueron aquellos días de revolución. Bueno, obviamente que es un poco lo que venimos conversando, es decir, los días de revolución son días de cierta alteración, pero son días de cierta alteración que lo que nos falta es un oponente fuerte para que exista una revolución. Es decir, el oponente está invadido por Francia, la figura del virrey es una figura que está bastante desdibujada. ¿Por qué? Porque esto está bueno también la pregunta de Ángeles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un aspecto que se denomina retroversión de la soberanía. Es decir, ¿qué es lo que se pensaba en ese momento? Traslademos nuestro cerebro a 1810. Y eso es lo más complicado de hacer historia. Tratar de analizar con categorías del 2022 lo que pasó en 1810, no voy a entender nada. Para hacer historia tengo que mi cerebro trasladarlo hace 200 años y ver qué se pensaba en ese momento. ¿Qué era la categoría de lo pensable y lo decible? ¿Y qué era lo pensable y lo decible en 1810? Depender de España. En ese sentido, al estar invadido España, ocurre esto que se denomina retroversión de la soberanía. La soberanía va de Dios al pueblo y del pueblo al rey, y del rey al virrey. Al faltar el rey, al estar preso Fernando VII, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces es el pueblo el que toma la decisión, o los gobernados, si no queremos llamarle pueblo. Y los gobernados toman una decisión, la decisión de mantener fidelidad a Fernando VII. Luego, cuando surgen estas circunstancias, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, en realidad, bueno, va a surgir una frase que es una frase que también yo me acuerdo mucho de mi infancia, que es la máscara de Fernando VII. ¿Cómo decirlo así? Los revolucionarios dibujaron, mintieron como que en realidad la fidelidad era Fernando VII, escondiendo el deseo independentista. Bueno, eso tampoco es así. Es decir, el objetivo era que la Revolución de Mayo y el proceso de Mayo de 1810 es una consecuencia de lo que ocurre en España. Entonces, la primera junta es una consecuencia de las juntas españolas que se van recreando en las ciudades. ¿Para qué? Para intentar mantener fidelidad al rey depuesto. Obviamente, esto llega a un punto en el que cambia. ¿Por qué? Porque Napoleón es derrotado. Y cuando Napoleón es derrotado y retorna a la monarquía española, ahí aparentemente en 1813, 1814, bueno, se despierta una cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque no había, a ver, para ser claros, el momento
menos complicado para declarar la independencia era 1810. No se declara. ¿Por qué? Porque estaba el rey preso. 1816, cuando el rey ya está liberado, Napoleón fue derrotado y Fernando VII volvió al trono, ahí era el momento más complicado para declarar independencia. Porque ahí, tranquilamente, España podría, y de hecho han habido dudas en el sentido de pensar qué ocurre si España arma una flota y viene a intentar recuperar sus colonias. Entonces, ¿qué pasa en 1816? Declaremos rápido la independencia, porque ahora el monarca volvió a España. Está claro, buenísimo. No sé, Nehuen, si Nicole o Agustín quiere hacer alguna pregunta, o Yanela, que creo que eran los que estaban faltando, y vamos cerrando. Sí, Yanela, vamos con vos. Un momento que... ¿Cuáles fueron las consecuencias para Argentina? Bueno, mira, para hablar de Argentina todavía faltan varias décadas, porque en realidad lo que no vamos a tener todavía hasta 1853 es una norma o una ley fundamental o una constitución que unifique las provincias. Acá lo único que tenemos son, en términos de otro profesor que se llama, está vivo todavía, José Carlos Chiaramonte, que escribió mucho sobre esto. Lo que hace mayo de 1810 es crear una gran ciudad, que es Buenos Aires. Luego provincias. Y último, el Estado Nacional. Es decir, lo que desata mayo de 1810 es la conformación de grandes ciudades, que no van a tener mucha vinculación entre ellas. ¿Por qué? Porque los intentos por instalar una constitución o por convocar un congreso constituyente para ordenar el país, tiene que ver con lo que decía el Perindongui, revolución y guerra. Los intentos por organizar el país que va a llevar Buenos Aires va a tener dos grandes fracasos, 1819 y 1826. Dos intentos de Buenos Aires por intentar conformar y organizar el país bajo una modalidad unitaria, centralista. Es decir, vamos a organizar el país, vamos a convocar un congreso constituyente y la forma de gobierno que vamos a elegir va a ser republicana, representativa y unida en centralidad de régimen. ¿Eso qué generaba? Que las provincias prácticamente no tuvieran autonomía, no pudieran elegir sus gobernantes, no pudiera tener sus constituciones. El sistema no iba a ser federal. ¿Eso qué es lo que despierta? La furia de las provincias, el enojo de las provincias, y ¿qué desata justamente? Lo que dice Alperín, la guerra. Porque esos intentos constitucionales no prosperan porque las provincias prácticamente quedaban como meras oficinas administrativas de Buenos Aires, donde el quien gobernaba Buenos Aires iba a decir, en Santa Fe gobierna tal y lo mandaba, en Córdoba gobierna tal y lo manda, en Entre Ríos lo mismo. Entonces, estos dos intentos fallidos de constitución es porque se desata la guerra en términos de no sabemos qué va a ocurrir aquí. Entonces, Buenos Aires, que quiere mantener el poder, y sobre todo el poder económico, de la aduana y el puerto, y que no quiere transferir en igualdad de condiciones al resto de las provincias, como lo sugiere una constitución de tipo federal. Organicémonos y Buenos Aires, que tiene el puerto y tiene la aduana y tiene la riqueza, bueno, que redistribuya de manera equitativa con el resto del país. Bueno, esto no va a tener lugar recién hasta 1853. Y vamos a ver que en 1853 tampoco se resuelve, porque Buenos Aires es la única provincia que no va a Santa Fe para firmar la Constitución. Buenos Aires se aparta inmediatamente de ese proceso que lleva adelante Justo José de Urquiza. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no va a aceptar perder sus privilegios, y mucho menos con un caudillo entrerriano que era Urquiza. Sí. Entonces vamos a ver que esto va a continuar con esta dificultad. Y Buenos Aires primero va a oponerse a la autonomía de las provincias y luego va a oponerse al propio Estado Nacional, porque el Estado Nacional la va a obligar a Buenos Aires a volver a la Confederación Argentina en dos batallas muy importantes. Cepeda 1859, 6 años después de la Constitución, y la batalla de Pavón 1861. Bueno, uno se queda con ganas de seguir escuchando, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Un placer esta mateada, este micrófono joven del día de hoy, y un gustazo de haber podido tenerte, Sebas, para compartir con nosotros este momento radial. Te vamos despidiendo y te agradecemos desde ya y te decimos hasta la próxima, si te parece.
Bueno, me parece perfecto, la verdad pasamos un momento muy grato. Diego, Elena, Dante, Nehuen y todos los chicos, un placer gigante. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Hasta la próxima. Bueno, y Nehuen, antes que se vayan yendo también el resto de los compañeros, creo que les faltaba hacer algún comentario, por lo menos a Nicole y a Agustín, si lo quieren hacer, así vamos cerrando este micrófono joven del día de hoy. Y bueno, nada, desde acá, de Estudios Centrales de Pensar en Nada, un gustazo haber también charlado con todos ustedes hoy en este Pensar en Nada. Dale la palabra a Nehuen, si los están viendo ahí a Nicole y a Agustín, si quieren hacer un comentario final y vamos cerrando. Sí, vamos con vos, Nicole, primero y después vamos con Agustín. ¿Qué te gustaría contar? No, nada, por el momento. Bueno, está bien. ¿Y vos, Agustín? ¿Algún comentario? Que a mí sí me gustó mucho, me gustó esta entrevista, o sea, me sirvió mucho de aprender, o sea, sobre todo de cómo fueron nuestros inicios en 1810, justamente antes de que nos independizábamos como países independientes para nosotros. Y bueno, me quedó con una pregunta ahí, cosa para hacer, justamente, y no, pero igual me voy a irme feliz porque tipo, tenía muchas preguntas y todas esas han sido contestadas, tipo, al mediado de este programa. Buenísimo, buenísimo. Sí, se nos tenía que ir el invitado, por eso lo tuvimos que ir despidiendo, pero será la próxima entonces. Por eso no quería dejar pasar que hablaran o preguntaran por lo menos una vez cada uno de todos ustedes. Bueno, los despido a todos y a todas. Un gustazo que hayan participado nuevamente en este micrófono joven del día de hoy. Abrazo gigante y nos estamos viendo en estos días con todos. Nicole, Agustín, Yanela, Ángeles, Dante y Nehuen. Un abrazo gigante y será hasta la próxima, si les parece. Por supuesto, fue un placer para mí venir otra vez. Lo mismo digo, mucha suerte. Que terminen bien su día. Bueno, que tengan un hermoso día, feliz 25 de mayo para aquellos que vayan a estar el miércoles. Así que bueno, nada, me despido. Chao, Nos Agustín. vemos. Chao, chao. Feliz 25. Vamos cerrando entonces, si le parece, señor operador, este bloque del día de hoy. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con un invitado porque sí. Hola, soy Diego López Peris. Hola, soy Elena Soler. Ahora, las mañanas del domingo son mate, facturas y pensar en nada. No. Harinas no, fruta, Diego. Bueno, facturas y fruta. No, facturas no. Bueno, pará, ya lo tengo. Metemos diarios, ¿te parece? Y dale. Operador, vamos de nuevo. Ahora, las mañanas del domingo son mate, los diarios y pensar en nada. De 10 a 13 horas. Pensar en nada. Nuestra casa de ideas. Por Radio Contacto, AM 1460.